Ahora vamos a diseñar la barra de menú. Como vemos en nuestro diseño final, vamos a hacer que la barra de menú sea fija. Entonces vamos a tener que dirigirnos a la documentación de Bootstrap. Vamos a elegir al menú Components, vamos a Navbar y vamos a seleccionar este código. Lo copiamos, debajo de la etiqueta Body vamos a poner nuestra etiqueta Nav, actualizamos y podemos ver que ya tenemos nuestra barra de navegación. Pero necesitamos que nuestra barra de navegación esté fija y además que el background sea transparente, así que no vamos a darle ningún background, simplemente vamos a establecer la clase que Bootstrap nos proporciona, que es Fixed-Top. Entonces ya podemos visualizar que esta barra de navegación ya no tiene un background y además está por encima de nuestra etiqueta header para que se posicione de manera fija. Si hacemos scroll, la barra de navegación está fija. Ahora necesitamos cambiar nuestro contenedor, que no sea fluido, sino que sea simplemente container. Si actualizamos, ahora el contenedor tiene más margen a los costados. Ya nos vamos acercando a nuestro diseño. Necesitamos que el logo o este texto sea de color blanco y sea más grande. Entonces vamos a aplicar una clase. Aquí vamos a llamarlo TutosCoders y vamos a establecer el texto que sea de color blanco. Muy bien, ahora queremos que sea más grande, entonces vamos a tener que utilizar una clase de Bootstrap. En el componente Utilities vamos a elegir Text y vamos a escoger la clase fs-3, que es más grande. Entonces vamos a agregar esa clase fs-3. Ahora sí actualizamos y ya podemos ver que ya se acerca nuestro diseño, pero queremos que el texto de nuestro menú también sea blanco. Entonces para ello vamos a tener que aplicar nuestras propias reglas de estilo. Nos dirigimos a nuestro archivo style.css y aquí vamos a aplicar el siguiente código a la clase navbar, es decir, la etiqueta nav tiene una clase navbar que aplique los estilos a todos los que tienen la clase nav-link. Entonces de esta clase navbar va a buscar todas las etiquetas que tiene la clase nav-link y vamos a aplicar los siguientes estilos: que el color sea blanco, el margen right que sea de 29 píxeles y vamos a agregar una transición de 0.2 segundos, que aparezca un efecto de transición de 0.2 segundos cada vez que hagamos un hover. Entonces esto vamos a eliminarlo y vamos a agregar aquí inicio, nosotros, servicios, portafolio. Esto lo vamos a eliminar. Muy bien, ahora sí vamos a actualizar y ya podemos ver que tiene el color de texto blanco y además hay un margen derecho como lo hemos establecido en nuestra hoja de estilos. Ahora simplemente quiero que este menú recorra hacia la derecha, como podemos ver en nuestro diseño final. Además necesitamos agregar un botón. Si vamos a la documentación de Bootstrap, en el título Migration, en Utilities podemos darnos cuenta que en la versión 4 era ML, el tamaño de margen establecido, o margin right. En la versión número 5 se ha cambiado SL por la letra S y la letra R por la letra E. S significa start y E significa end. Entonces tenemos que aplicar un margen start guión y el tamaño de ese margen. Así que vamos a establecer en la etiqueta UL, vamos a establecer margin start, que es left guión auto, es decir, que va a aplicar un margen izquierdo de forma automática. Si actualizamos, todo ese margen se ha establecido de forma automática. Vamos a la etiqueta UL, ahí podemos ver ese margen izquierdo que se estableció de forma automática. Ahora vamos a crear el botón como está en nuestro diseño. Entonces vamos a agregar el siguiente código con la clase btn-custom. Esta clase vamos a crearla en nuestro archivo style.css.
pero vamos a ver cómo aparece en nuestra página. Si actualizamos, podemos ver que aquí hay un enlace y vamos a establecer nuestras propias reglas de estilo a esta clase btn-custom. Pero antes vamos a definir el hover de los enlaces de nuestro menú. Cada vez que el mouse pase por este menú, que aparezca un hover, como vemos aquí. Así que vamos a agregar ese hover. Nos dirigimos a nuestro archivo style.css y vamos a establecer el siguiente código. La etiqueta A que tiene la clase nav-link, cada vez que yo ponga el mouse por encima de ese enlace, voy a establecer un padding button de 3 píxeles para que no esté muy junto, y un border button, es decir, un borde inferior de 2 píxeles que sea de color blanco. Y se recuerdan que hemos agregado una transición de 0.2 segundos, es decir, cada vez que yo haga un hover a este enlace, va a aplicar un efecto de transición. Entonces vamos a actualizar nuestro código y podemos ver que aparece ese efecto de transición de 0.2 segundos a nuestros enlaces. Ahora sí, vamos a agregar en nuestro archivo style.css, vamos a agregar esa clase personalizada btn-custom. Estamos simplemente agregando un border de 1.5 píxeles de color blanco, un border radius de 50 píxeles, un color de texto blanco, un background sin background, un padding arriba y abajo 8 píxeles, izquierda derecha 20 píxeles, un font weight para que sea más negrita el texto, un text decoration para que no aparezca esa línea debajo del enlace, y una transición para darle un efecto cuando hagamos un hover, que agregue ese efecto de transición. Así que aquí tenemos el botón, pero cada vez que hagamos un hover tenemos que aplicar estos estilos, que el background sea de color naranja y el texto sea de color blanco. Así que vamos a tener que agregar los siguientes estilos en nuestro archivo style.css: btn custom hover, el background que sea de color naranja, el border que sea de color naranja también, y el color del texto que sea blanco. Entonces actualizamos y aquí podemos ver que ya se asemeja a nuestro diseño final, pero te das cuenta que aquí hay un margen. Aquí puedes darte cuenta, en la etiqueta UL hay un margen derecho. Asimismo, para el botón tiene un margen izquierdo de tamaño 4 y la etiqueta UL también tiene un margen derecho. Entonces vamos a establecer esos márgenes usando las clases de Bootstrap. A la etiqueta UL vamos a establecer un margen en -LG, es el tamaño del dispositivo, de tamaño 4. Es decir, que solamente va a aparecer este margen en las pantallas grandes, como pueden ser las laptops. Y aquí también vamos a establecer ya no un margen derecho, sino un margen izquierdo, es decir, margen start-LG-4. Entonces, si actualizamos, aquí podemos ver que ya existe ese margen. Ya hemos establecido ese margen a la etiqueta UL. Asimismo, a la etiqueta de enlace también tiene ese margen para que haya una armonía en el diseño, ¿no? Que no se vea tan junto, porque este es un botón más personalizado. Ahora solamente nos faltaría darle un padding a esta etiqueta UL para que no esté muy pegado hacia la parte superior. Vamos a darle a la etiqueta UL un padding Y de 3, es decir, padding Y significa arriba y abajo, que tenga un relleno de 3. Aquí podemos ver, ya se va acercando al diseño. Ahora nos faltaría que cada vez que hagamos un scroll, el background se vuelva de color naranja, y además que aparezca un efecto de transición, ¿no? Que no sea tan brusco como podemos ver aquí. Aparece el background de color naranja. Entonces, para ello vamos a tener que aplicar código jQuery. Así que vamos a nuestro archivo index.html. Debajo de esta etiqueta script vamos a agregar el código jQuery, y además vamos a agregar nuestro código script.js que está en la carpeta JS. Nos dirigimos al archivo script.js y vamos a agregar el siguiente código,
en la ventana Windows se va a producir un evento cada vez que hagamos un scroll, se ejecuta la función donde la clase navbar vamos a obtener el desplazamiento de arriba. Si es mayor a 40, a la clase navbar vamos a agregar una clase navbar-fixed. Caso contrario, vamos a remover esa clase. Entonces nos dirigimos a nuestro archivo style.css y vamos a agregar esa clase navbar-fixed, donde le vamos a indicar que el background color sea de color naranja, el padding top que sea 0, padding bottom 0. Vamos a agregar una transición de 0.6 segundos y vamos a agregar una sombra de box shadow en la parte inferior de color transparente. Entonces vamos al index.html. Como lo estamos indicando en nuestro archivo script.js, la clase navbar, vamos a agregar una clase navbar-fixed como lo hemos establecido aquí. Entonces si actualizamos, vemos que efectivamente aparece de color naranja y además aparece una transición y ya se va acercando a nuestro diseño. Ahora solamente nos faltaría darle estilos a nuestro header para que se vea de la siguiente manera. Aquí se dan cuenta que hay un margen, acá hay un espacio también, y además el texto se ve más reducido y aquí se ve más amplio. Además la imagen se ve más abajo y el texto más arriba. Queremos tener una armonía en nuestro diseño, así que vamos a darle un margen aquí también. Como podemos ver aquí en nuestra columna hemos agregado un margin top de 4, margin start de 5. Entonces vamos a ir a nuestra etiqueta header. Aquí en columna vamos a agregar margin top de 4. Ahí ya se ve con más armonía nuestro diseño, ya se va acercando, pero aquí tenemos que agregarle un margin también. Entonces un margin de 5, vamos a agregarle un margin start-5. Ahí ya se ve mejor, pero aquí está sobresaliendo el texto. Aquí vamos a darle una columna fija. Aquí solamente estamos usando la clase call, que Bootstrap ya se encarga de forma automática. Aquí por ejemplo podemos ver en layout grid que Bootstrap automáticamente asigna las columnas. El layout de las columnas lo asigna de forma automática. Entonces aquí podemos ver que si establecemos dentro de un contenedor una fila, establecemos dos columnas, la primera columna va a tomar la mitad de toda esa fila y la siguiente columna va a hacer lo mismo. Si ponemos tres columnas, las tres columnas va a tener un ancho equilibrado, equitativo, como podemos ver. Ahora, si queremos establecer columnas diferentes de diferente tamaño, entonces tenemos que establecer un tamaño -6, por ejemplo. Aquí lo ha establecido 6 y los demás, si establecemos call, de forma automática va a posicionar los tamaños. Asimismo podemos establecer en qué pantallas va a tomar ese tamaño. Si ponemos el eje solo en las pantallas de laptop, de escritorio, va a aparecer tamaño 2, se va a quedar así. Y si reducimos la pantalla, va a tomar de un dispositivo móvil de forma automática. Por lo tanto, yo solamente quiero que aparezca call en pantallas medianas de tamaño 5 hacia adelante, ya sea laptops y PC de escritorio, que aparezca siempre de tamaño 5. Así que hemos reducido el tamaño 5 y en la siguiente columna de forma automática va a establecer lo que queda, todo el espacio, ¿no? Pero aquí nos hemos dado cuenta que aquí el espacio se ha reducido. Si vamos a inspeccionar, vamos a columna, ya tenemos los márgenes en la parte de arriba y en la parte izquierda, y aquí tenemos la columna que va a ocupar todo lo que está sobrando de forma automática, pero necesitamos darle un margen izquierdo a esta columna para que no se vea este espacio tan exagerado, y aquí hay un espacio muy corto, y que vamos a establecer un margen aquí también a esta columna para que este espacio no se vea tan amplio. Así que a esta clase call vamos a establecer margin start -5, es decir, un margin left de tamaño 5.
Aquí ya podemos ver que se ha generado ese margen de tamaño 5, ya se ve, ya se está aproximando a nuestro diseño. Reducimos, se dan cuenta que el diseño se mantiene. Aquí nos hemos dado cuenta que el botón o esta columna está por detrás de esta imagen. Entonces vamos a agregar el mismo estilo, está el Z-index a esta columna, para que el botón no se vea detrás de la imagen, sino que esté por encima de la imagen. Como podemos ver aquí, ahora si escalamos el tamaño de la pantalla, podemos ver que ya se ve por encima de la imagen. Este error vamos a corregirlo en los siguientes videotutoriales, pero aquí quiero que se den cuenta que la columna automáticamente hemos indicado que son las pantallas medianas, tome de tamaño 5, pero cuando está en pantallas de tipo dispositivo móvil, automáticamente que esta columna pase por debajo, es decir, que se vea de forma automática en los dispositivos móviles. Ya no hay necesidad que yo le indique a Bootstrap que aplique col-xss-12 que tome tamaño 2 solo en las pantallas móviles. Ya no es necesario, eso se hacía en la versión 4, 3, pero en la versión 5 ya de forma automática las columnas son responsivas en los dispositivos móviles, como podemos ver aquí. En el siguiente video vamos a crear la estructura y darle estilos a la sección nosotros. Vamos a darle estos estilos